pues bien. Si no, pues... Bendiciones. Bienvenidos una vez más a este subcanal Soldado de Jesucristo y una emisión más de este programa. Y en este en vivo tenemos a un invitado, el hermano Sergio Rodríguez, y vamos a hablar acerca de la triple manifestación de la unicidad. Vamos a hablar de la Trinidad en la unicidad. Vamos a hablar de las tres manifestaciones simultáneas en la unicidad que vendrían a ser una trinidad de manifestaciones. Y para compartir este tema, les presento aquí a nuestro hermano Sergio Rodríguez, que él nos va a dar sus saludos y se va a presentar. Bendiciones, hermano, bienvenido. Saludos, mi hermano Edwin, buenos saludos cordiales, gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesús para todos los hermanos y amigos de este canal, Soldado de Jesucristo. Saludando también aquí al anfitrión, al hermano Edwin, que tuvo bien en invitarme a este pequeño programa en esta noche, el cual pues vamos a dilucidar sobre lo antes mencionado que habló el hermano. Entonces, bien, hermano, pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio para mostrar que la Trinidad sí enseña, la unicidad sí enseña, pues de una forma quizás no tan explícita, una Trinidad. Tremendo, ¿no? Adelante, hermano. Adelante, lo escucho. No pongo la cámara por cuestiones de señal. Ok, está bien. Yo la mía la puedo Listo, poner. Mi hermano, ahí. ¿Cómo me escucha? Bien, le escucho bien. Bueno, mi hermano, este tema es muy interesante porque como usted podrá darse cuenta, por ejemplo, en Mateo 3, 16, cuando nos habla acerca del bautismo de Jesús, tenemos un problema para la unicidad allí, para explicar esta parte. Mi hermano, ¿qué opina usted de esta triple manifestación que ocurre allí en el Jordán, que es una triple manifestación simultánea donde el Dios unicitario tiene que manifestarse de una manera triple y de manera simultánea y darle una personalidad simultánea, distinta, independiente a cada manifestación? ¿Qué opina usted de eso, hermano? Bueno, hermano, pues la verdad que ahí, si lo vemos desde la perspectiva como ellos lo ven, pues entonces tenemos, digamos, a un personaje haciendo un malabar, ¿sí? De personaje, o sea, un dramatizado simultáneamente actuando de tres maneras, de tres modos ahí, porque está en modo espíritu, ¿sí? Donde se deja ver como espíritu, en forma de como paloma, ¿no? Y también se escucha una voz y abajo pues está un sujeto, digamos, el cual se llama Jesús, el cual es literal, y una voz que no se, solamente se oye, y el mismo Jesús y Juan el Bautista, pues están viendo que está descendiendo el Espíritu Santo en forma o como paloma sobre Jesús mismo. O sea, en este caso, tendríamos que entenderlo que el Padre Jesús humanado está viendo al mismo, o sea, se está viendo él mismo descender en forma de paloma, digámoslo así, o como paloma sobre él mismo. Y a la vez se está escuchando él mismo la voz desde arriba, o sea, él mismo está hablando, pero ya, digamos, solamente se escucha es la voz. Entonces, digamos, en este caso, se escucha la parte fonética, diciendo, en ese punto dice, y hubo una voz de los cielos. Ahí está la procedencia donde viene la voz, indicando, muy indicativo de los cielos,
que decía, ¿sí? Este es un pronombre demostrativo, digámoslo así, dice, es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, él mismo se estaría reconociendo de que él mismo tiene un hijo, pero el hijo es el mismo. Él mismo, o sea, sería el hijo, porque el mismo padre está diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí? Entonces, ahí está la triple, digámoslo, fraccionamiento, voy a llamarlo de esta manera, el triple fraccionamiento del Padre. Se escucha la voz, está descendiendo en forma como paloma y está abajo siendo bautizado por Juan saliendo del río del Jordán. ¿Cómo usted puede ver eso, hermano? ¿Qué tal le parece este argumento que le estoy presentando acá? Es un argumento nuevo. Ah. Tremendo, ¿no? Tremendo. Oye, hermano, pero es que eso está tremendo, mi hermano. Oiga, bomba, vamos a tirarle bombas a la unicidad. Bueno, eso es tremendo, hermano, porque es que mire, usted sabe que los unicitarios no creen en la Trinidad, ¿verdad? Ellos no creen que Dios sean tres personas distintas, pero aquí creen que Dios se manifestó en tres manifestaciones distintas y cada manifestación tiene una personalidad distinta. O sea, ellos aquí están aplicando, póngale pues cuidado, lo que yo quiero mostrar es lo moldeable que es la doctrina de la unicidad. Es una doctrina camaleónica. Camaleónica, o sea, que se camufla. Si está en un color amarillo, se vuelve amarillo. Y si está en un color rojo, se vuelve rojo. Entonces es una doctrina camuflable, o sea, se camufla. Entonces aquí la unicidad camufla su explicación con la doctrina trinitaria. O sea, ellos no creen en la Trinidad, pero en el momento de explicar el bautismo de Jesús tienen que aplicar una Trinidad parcial o una explicación de una triple manifestación de Dios temporal que sería una Trinidad parcial, o sea que los unicitarios sí creerían en una Trinidad de manifestaciones de Dios y cada manifestación tendría una personalidad otorgada por la ontología de Dios a cada personalidad. Entonces esto sería una Trinidad, no de personas, sino una Trinidad de manifestaciones de Dios, que serían tres manifestaciones. Pero hermano Edwin, Tinta, hay un y, hermano y bueno, Edwin, aquí hay un detalle. analizándolo Sí, de ese punto, pues sería un ser actuando de tres maneras distintas o de tres. Pero mi hermano, aparte de esa explicación que usted acabó de dar ahí, ¿usted qué pensaría si usted fuera Juan el Bautista? Si usted fuera Juan el Bautista, ¿usted qué pensaría al ver si se le está yendo la señal, hermano, la voz. Se está escuchando entrecortado. Esperemos que se restaure un poquito para que siga, para que continúe con la charla. Bueno, mientras el hermano Edwin regresa, les quiero decir algo pues a todos, ya que estamos acá, creo que tiene problemas de señal, pero yo sigo acá en el en vivo. Claramente nosotros aquí en este pasaje bíblico encontramos
que dice lo siguiente: y Jesús, después que fue bautizado, o sea, sumergido, sepultado, zambullido en el agua, dice, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos. Notemos eso. Y dice que vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hermano Evi, ¿me escucha ahora sí? Sí, mi hermano. Qué pena, ahí Sí, se me desconectó un momentico. sí, hermano, pues estoy aquí dando un aporte, pues como vi que usted se desconectó, dije voy a continuar acá para mientras usted regresaba. Y era lo siguiente, yo estoy hablando acá de algo muy importante, sí, ahorita me hace la pregunta, mire. Resulta y pasa lo siguiente, que aquí abajo está alguien que según ellos, pues es el mismo Padre, ¿no? Hecho carne o manifestado en carne o hecho carne. Notemos que ahí ellos dicen, bueno, el Padre está ahí, el Padre visible, el Padre, una parte, o sea, el Padre invisible, él se hace visible, ¿sí? Toma forma humana y se hace visible, pero la otra parte del Padre, digámoslo así, de forma parcial, una parte de él se hace visible y la otra se hace invisible. Entonces, tienen al mismo ser, al mismo sujeto, fraccionado, una parte visible y la otra parte invisible. La parte visible es la que está ahí, la que fue bautizada, y según dice acá, y vio al Espíritu, subió del agua, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu, dice, de Dios, ¿cierto? Que descendía como paloma y venía, dice, sobre él. Entonces, este que está acá, está viendo, ¿sí? Está viendo. Está la otra parte que es el Padre invisible hablando, o sea, él mismo a la vez ahí está hablando, pero en lo que es la parte, digámoslo, invisible, ¿sí? Y la otra parte del Padre, digamos, se fracciona como paloma, ¿sí? Y se deja ver por Juan el Bautista y por él mismo, porque Jesús, si es el mismo Padre, entonces él mismo se estaba viendo a sí mismo en la otra forma, digámoslo, como paloma, descendiendo sobre él mismo. Entonces, el que está abajo, primero que todo, si es el mismo Padre, este ser tiene razón y voluntad, o sea, tiene un centro de conciencia, porque está viendo, está consciente de que hay alguien que viene sobre él, ¿sí? Que es, digámoslo aquí, en este caso, dice que el Espíritu Santo como paloma. Y también hay otro ser invisible que está hablando. ¿Eso qué quiere decir? Que este ser Hermano, invisible... qué pena. Sí, adelante, hermano. Qué pena, lo interrumpo ahí. Sí, muy interesante lo que usted está diciendo, hermano. Entonces aquí, por ejemplo, cada manifestación tiene que tener una conciencia de que es una manifestación. Por ejemplo, si la manifestación hijo es una manifestación, debe tener una conciencia que le permita reconocerse como una manifestación de Dios y que es la manifestación hijo y que como esa manifestación hijo tiene que tener una personalidad distinta a la personalidad del espíritu y distinta a la personalidad del Padre. O sea, tiene que tener la razón, la racionalidad de saber lo que está pasando en ese momento. Es decir, yo soy la manifestación hijo y encima de mí está viniendo la manifestación espíritu. Sí, 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 mi hermano. sí le entiendo, hermano. Adelante. Sí. O sea, lo que quiero decir es que ahí se presenta digámoslo así, un trabalenguas, ¿eh? Entonces, esto realmente no tiene sentido, porque ellos dicen, no, pero es que para Dios no hay nada imposible. Le dije yo una vez a Michelle García, por un grupo de debates, le dije, Michelle García es unicitario carne divina. Le dije, entonces, si para Dios no hay nada imposible, según su tesis, lo que usted dice, entonces Dios puede mentir, Dios puede engañar, Dios puede, digamos, decir cualquier cosa,
o hacer cualquier cosa, porque usted dice que para Dios no hay nada imposible, ¿sí? Entonces, él trata como de devolverme lo mismo a mí, decirme, no, pero es que él dijo que él podía hacer lo que a él se le daba, lo que te le diera la gana. Eso fue lo que me dijo. Yo tengo por ahí los audios. Entonces, imagínese, si Dios está condenando, por ejemplo, hago este paréntesis acá. Dios va a juzgar a Satanás, ¿sí? Y lo va a arrojar porque Satanás dice la escritura que es padre de mentira. Y si Dios miente, Dios engaña, ¿cómo tendría él? ¿Cuál sería la moral de él? O sea, ¿con qué moral podría Dios, digámoslo, darle retribución o enjuiciar a Satanás cuando él está también engañando y mintiendo? Entonces no tendría ningún sentido. Entonces, según esa lógica, entonces Dios podría mentir, y eso no es así, porque resulta que la escritura claramente dice, inclusive de Jesús, habla de que no hubo engaño en su boca, o sea, no hubo maldad, no hubo engaño. Dice que él fue un cordero santo y sin mancha, y esto implicaba de que él no podía mentir, y menos Dios, menos el Padre. Entonces, al leer al Jesús ahí, al ser el mismo Padre, como ellos dicen, entonces resulta que ahí está presentando, dice que este es mi hijo amado. O sea, ahí claramente está el Padre testificando de que este Jesús que estaba ahí, dice, es mi hijo amado. Y ahí lo toma como en título de propiedad, de pertenencia, de que le pertenece a él. Dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí está testificando. Y después vemos al Señor Jesús también testificando de su Padre. O sea, el testimonio entre Jesús y el Padre es una forma recíproca. El Padre testifica del Hijo, después el Hijo testifica del Padre, sucesivamente de esa manera. Entonces, no podría ser el mismo sujeto. ¿Cómo va a testificarse el mismo y decir, no, pues este es mi hijo, pero a la vez soy yo? Eso nunca se va a encontrar en ninguna parte. Eso solamente cabe en la mente de ellos, de donde agregan y tratan de una forma, digámoslo, sutil, acomodar y decir, no, pero es que no hay nada imposible para Dios. Dios puede estar, digamos, él no está limitado del tiempo y espacio, y a la vez sí está limitado porque está aquí. Como dice por ahí el estimado David Urrea, el Padre, según la condición humana, estaba limitado, pero según la parte divina no está limitado. Imagínense, eso es una contradicción, simplemente y llanamente es una contradicción, porque si Dios, digámoslo, es el Todopoderoso, el Theos Pantocrator, digámoslo así, ¿cómo puede ser que él esté limitado aquí y allí en esta otra parte no está limitado? El mismo ser, el mismo sujeto, está limitado y a la vez no está limitado. O sea, eso totalmente es una contradicción de lógica. ¿O usted qué piensa, hermano? Pues, mi hermano, toda la unicidad es una contradicción, porque es que si tenemos una ontología que es Dios, y esta ontología que es Dios tiene tres modos o tiene tres manifestaciones, y este ser, la ontología de Dios, vamos a hacer una cosa, vamos a poner la ontología de Dios aparte, ¿verdad? Porque ellos enseñan que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Entonces, supongamos que el Padre y el Espíritu sean pues una sola persona, la misma persona. Y el Hijo sería la manifestación, como ellos explican, Dios fue manifestado en carne. Entonces, vamos a recrear un escenario unicitario en el bautismo de Jesús. Entonces, yo le voy a explicar, bueno, el que estaba ahí siendo bautizado por Juan el Bautista es bueno, va a usar la palabra Jehová, aunque no use esa palabra Jehová porque por obvias razones esa palabra fue inventada en el siglo XVI, ¿verdad? Entonces hay que entender eso, pero para que las personas entiendan, el Señor del Antiguo Testamento, al que le llaman Jehová muchos,
dicen, el mismo Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús, ¿verdad? Eso en claridad para decirles a las personas de que el que está cumpliendo la profecía de Isaías 40 es el Jehová del Antiguo Testamento. Entonces sería, aquí le explican a usted, no, mire que ahí Jehová es el mismo Jesús, ¿verdad? Entonces, siendo yo unicitario diría, no, pues ahí está la gloria de Jehová, ¿verdad? Manifestado en carne. Entonces ahí tenemos a la gloria de Jehová manifestado en carne. Listo. Ahora, si la gloria de Jehová está manifestada en carne y la gloria de Jehová está siendo bautizado por Juan el Bautista, entonces, ¿quién es este Jehová que está arriba, que dice, este es mi hijo, diciéndole al otro Jehová, ¿verdad? Este es mi hijo amado. Entonces, ¿qué Jehová sería ese al cual el Padre le está diciendo, este es mi hijo amado? Que está cumpliendo la profecía de Isaías 40, que es la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Entonces, toda carne juntamente vio la gloria de Jehová manifestada en carne. Ahora, al que ellos llaman Jehová, usted lo ve que o sea, ya en el Nuevo Testamento ya no es uno, porque ya se triplicó o ya se duplicó. Porque en el Antiguo Testamento ellos solamente ven a una persona, pero en el Nuevo Testamento ya empiezan a hacer los malabares para seguir viendo la misma persona y no quieren abrir los ojos, ¿verdad? Entonces, la manifestación Hijo, que es la manifestación de la gloria de Jehová, está siendo bautizado. Y entonces, la voz del cielo, que es la voz del Padre, le dice a esta manifestación de él mismo, pues es la manifestación de la gloria de él. Entonces el Padre le está diciendo a la manifestación de la gloria de él, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, este Dios es un Dios metamorfo. ¿Qué opina, hermano? Sí, o sea, que se transforma, o sea, que toma de una forma, pasa a la otra, y es tremendo porque, vea, hermano, póngale cuidado. Resulta que la Escritura nos habla de que Dios es un ser inmutable, que en él no hay sombra de variación. Por ejemplo, ellos usan una palabra, y usted que maneja el griego, por ejemplo, si tocamos tantico Juan 1:1, notemos lo siguiente, le voy a pasar este dato para que usted se dé cuenta, hermano Edwin. Yo creo que más de uno no se ha dado cuenta. Póngale cuidado. Permítame entrar allí y voy a leer Juan 1:1. ¿Sí? Usted si quiere lo puede leer en el griego, pero yo lo voy a leer aquí en una Biblia que tengo. Y mire lo que dice acá. Vamos a leerlo aquí en la Biblia del Oso, la 1569. Juan capítulo 1, que es un texto bastante debatido por muchos teólogos, tanto o eruditos trinitarios como eruditos unicitarios. Y Juan 1:1, mire lo que dice. ¿Sí? Dice ahí, vamos a leerlo, dice, en el principio ya era la palabra, y aquel que es la palabra era con el Dios, dice acá, y la palabra era Dios. En la Reina Valera dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? Vamos a buscarlo acá, en la Reina Valera, para analizar aquí un puntico. Voy a leer acá la Reina Valera, aquí, este punto. Vamos a leer Juan 1:1 en esta versión. Entonces vamos aquí dice, vean. Dice, en el principio era el verbo, ¿sí? O el logos. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces ellos dicen, mire que el verbo, ¿sí? En el principio era el verbo, el logos, y el verbo o el logos era con Dios. Ellos se saltan ahí esa preposición. Dice, y el verbo era Dios. Entonces ellos dicen, el logos era el pensamiento de Dios, no era un sujeto,
sea, que no existía ningún sujeto, sino que la palabra o el logos era Dios. O sea, según ellos dicen que ese logos era el pensamiento, o sea, algo abstracto, pero a la vez ellos lo están colocando como un sustantivo porque dicen, y el verbo o el logos era Dios. O sea, prácticamente ellos dicen, en el principio, ¿sí? Sin darse cuenta, dice, era el verbo, o sea, el logos, el pensamiento. En el principio era el pensamiento. Y sabemos que el pensamiento es algo abstracto, no es algo, no es algo, digamos, real, sino es algo abstracto, no es algo que pueda, algo tangible, sino que es algo abstracto, porque lo que usted piensa, usted no lo ve. Entonces, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que el pensamiento abstracto, el pensamiento, ¿sí? Siendo algo abstracto, pero a la vez era Dios, o sea, era algo sustantivo, era el sustantivo a la vez. Nótese la contradicción que hay ahí. Entonces, ellos sin darse cuenta están diciendo que el logos era un pensamiento, pero que ese pensamiento, que es algo abstracto, era Dios mismo. ¿Cómo puede ver usted, hermano, eso ahí? Entonces, ahí vemos un problema grande en cuanto a esa interpretación, porque ellos dicen, para suprimir de que allí existía el Hijo al lado del Padre, entonces dicen, no existía ningún Hijo en el principio, lo que existía era la palabra, ¿sí? O el logo o la barra. ¿Sí ven? Bueno, entonces, mi hermano, quiero aprovechar ese momentico ahí para saludar a Monje Crítico que nos está escribiendo ahí, están pendientes, saludos y bendiciones a también ahí los que están viendo el en vivo. Esto que compartimos es para reflexionar, es para entender un poco más y para las personas que están en ese proceso de aprendizaje, que ya se dieron cuenta de muchos engaños, que apenas están empezando. Entonces, para eso es que estamos compartiendo estos videos, estos diálogos, para que las personas vayan comprendiendo y aquellas personas que quieren verdaderamente conocer del Señor, pues vayan escudriñando la Escritura y no se dejen engañar con todo lo que se escucha por ahí de los líderes religiosos. Mi hermano Alexis, bendiciones. Bienvenido. También tenemos un programa pendiente con el hermano Alexis para hablar sobre el dispensacionalismo, otra doctrina antibíblica. Bueno, lo que estaba hablando el hermano de Juan 1.1, que en griego dice en argenologos, keologos, en prostonteon, keteos, enólogos. Resulta que el logos, como decía el hermano, los unicitarios alegan, y yo también, que fui unicitario, traté de amañar el texto de una forma unicitaria. Y bueno, por la gracia de Dios, pude presentar algunos programas y dar algunas explicaciones en algunos programas de algunos eruditos y teólogos, como por ejemplo en el canal de Julio César Clavijo, teólogo pentecostal, pude dar una explicación acerca de Juan 1.1. Y fue una explicación muy amañada tirando a lo que es el concepto unicitario, donde yo daba el concepto de que la palabra o el logos estaba en la mente de Dios. Pero al analizar bien ese argumento, me doy cuenta de que es un error decir que el logos es un pensamiento, ya que el logos tiene vida en sí mismo. Por tanto, algo vivo no puede ser algo abstracto. Si tiene vida en sí mismo, no es abstracto. De ahí ya se rompe el argumento o ya se refuta el argumento de que el logos es un pensamiento abstracto o algo abstracto, porque algo que tiene vida no puede ser abstracto. Ahora, si ellos dicen que el pensamiento, el logos, es abstracto en la mente de Dios, entonces este pensamiento tiene voluntad propia, tiene vida propia y tiene mente propia dentro de la mente del Padre, porque este logos tiene voluntad.
este logos tiene una voluntad, por lo tanto nos muestra que es una persona al tener voluntad. Si los unicitarios quisieran llamar a esta persona del logos manifestación del logos, tendrían de igual manera que darle una personalidad aparte del Padre al logos, porque en la escritura nos muestran claramente la personalidad del logos y la voluntad del logos, que es independiente de la personalidad del Padre y de la voluntad del Padre. Ahora, si usted analiza la segunda cláusula, que es la cláusula B, que dice que o logos en prostonteon, ahí tenemos, se traduce con, ¿verdad? Pero también puede ser traducido junto a, comparativamente, como dice Juan 17:5, ¿verdad? Hermano Edwin, ahí por ejemplo hay un problema. Bueno, yo he escuchado la disertación, obviamente, de la cláusula A, la cláusula B y la cláusula C, pero resulta que ellos en la cláusula B es donde ellos dicen y el verbo, el logos, ¿sí?, era con Dios. O sea, en estas palabras se traduciría, era el pensamiento era con Dios, pero ahí dice con. Y en este caso, si eso fuera así, entonces no debería estar con, sino en, la otra preposición en, porque el pensamiento de uno está dentro de la mente de uno, o sea, está en, no podría estar con. O sea, que la traducción correcta hubiera sido es en, no con. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí hay un problema, vea. Sencillamente no se necesita tampoco de tener tanto, digámoslo, análisis griego y hebreo y todo para entender que sencillamente ellos en la tercera cláusula, sin darse cuenta, ellos se están dando con un martillo en la misma cabeza, porque en la segunda cláusula dicen que ese pensamiento era con Dios, notes eso. Pero luego termina en la cláusula C, dice, y el verbo, o sea, y el pensamiento, note eso, era Dios, y ahí está en sustantivo seos. Nótese eso. Entonces ahí, o sea, que el pensamiento era Dios. O sea, en sí ellos dicen, o sea, en otras palabras, ellos argumentan, Dios en el principio era algo abstracto y a la vez no abstracto. Ahí hay una contradicción. Y luego, en el verso 2 dice, y con artículo indicando, era en el principio con Dios. Era, ¿sí?, en el principio con Dios. Entonces la cláusula C lo refuta totalmente. Si usted se da cuenta, si usted se detiene paso a paso a analizar eso, te vas a dar cuenta, porque ahí está diciendo, y el verbo era Dios. O sea, el pensamiento estaba dentro de, o sea, Dios mismo dentro de Dios mismo. Imagínese usted eso. ¿Ah? O sea, totalmente algo absurdo. O pensar que el logos es un Dios dentro de la mente de Dios. Es correcto. O sea, eso es lo que porque a esa interpretación nos llevaría, si interpretamos la cláusula B de esa manera, tendríamos que interpretar la cláusula C diciendo que el logos, al decir que el logos era Dios y el logos estar en la mente de Dios, entonces el logos tiene que ser Dios dentro de la mente de Dios. Ajá, Dios dentro de la mente de Dios. Imagínense, eso sí, esa es la conclusión, y más de uno discute y no entienden eso. Entonces ahí se está refutando, porque le están dando un atributivo Seos, el atributivo Seos que aparece ahí, ¿sí? Ahí está, y es Dios. Entonces al fin, imagínense ustedes ese enredo que ellos tienen ahí, tratar de refutar Juan 1:1, pero resulta que ellos mismos se están refutando a sí mismos, ¿sí? Y a la vez están negando lo que ellos creen. Bueno, hermano, espera un momentico. ¿Cómo respondería usted? Guerrero de Dios, bendiciones, gusto saludarlo. Bueno, él hace una pregunta acá. Bueno, bendiciones igualmente, Joshua Colón, de Estados Unidos. ¿Qué le respondería usted a esta pregunta, hermano? Si el logo es otro Dios. Para mí, desde lo que yo creo, ¿no? Desde lo que yo entiendo de la palabra del Señor, pues el logos para mí es Cristo.
y el logos es algo sustantivo, es un ser, es un ente, un personaje, y obviamente está en unidad con el Padre. Pero ahora yo, esto le respondo no a él, ¿no? A Guerrero de Dios. Pero ahora yo le remito una pregunta. A ver, la pregunta ¿cuál es? Entonces, Guerrero de Dios, para usted el logos ¿es un ser o es algo abstracto? ¿Sí? Porque dése cuenta que ahí mismo, sin darse cuenta, usted mismo se refuta, porque ahí dice, en la cláusula B, dice, y el verbo, o sea, el pensamiento era con Dios, ¿cierto? Con Dios. El pensamiento, algo abstracto, era con Dios, pero luego en la cláusula C dice, y el pensamiento era Dios. Tendría ese problema. ¿Cómo me soluciona usted eso? Entonces, al fin, el logos, si era un pensamiento, no puede ser algo, digamos, un sustantivo, porque era un pensamiento, algo abstracto, no puede ser un ser real. Entonces usted estaría negando la fe porque usted tiene a un ser diciendo que Dios es real, pero luego dice que no. ¿Sí? Dice una cosa y después dice la otra. Entonces hay una contradicción. Habría una contradicción para usted desde su punto de interpretación. ¿Sí? Eso es lo que yo le puedo responder. Bueno, mi hermano, muchas gracias. La respuesta que yo le puedo dar es muy sencilla. Desde el trasfondo gramatical sabemos que la cláusula C es un predicado nominal. Ahora, como es un predicado nominal, no se puede interpretar como un sustantivo totalmente definido, como si tuviera el artículo, porque si tuviera el artículo sería una proposición convertible. O sea, que podría poner el sujeto de atrás del verbo copulativo o adelante del verbo copulativo y no habría ninguna diferencia si fuera una proposición convertible y si el sustantivo seos tuviera el artículo definido. Pero como el sustantivo teos está antes del verbo copulativo y está sin artículo, según la ley gramatical de predicado nominal, según Ernest Kaman Caldwell, este predicado nominal, para los que entienden eso, aunque el sustantivo teos significa Dios, cuando se usa Dios en sentido nominal o como predicado nominal, se está dando es una cualidad, se está usando Dios como cualidad y no Dios como sustantivo, porque por eso es un predicado nominal. Entonces, al decir allí que el logos es Dios, no está diciendo que es el Padre, está diciendo que el logos es divino. El logos tiene divinidad juntamente con el Padre, porque el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre, la imagen misma de su sustancia. Por eso dice que en el principio era el logos y el logos estaba con el Padre. Eso es muy difícil de entender porque ellos se van directamente, pues igualmente lo hacíamos nosotros también, y eso es de entender. Por ejemplo, yo me iba directamente a la etimología y en la etimología le daba el significado de pensamiento y ya con el significado etimológico de pensamiento ya me iba con la explicación unicitaria. Entonces uno primero debe ordenar las cosas y entender quién es el logos para Juan. Porque Juan dice en el versículo 2, y este es un pronombre personal. Este es un pronombre personal que se le está dando al logos. O sea que Juan le está dando características personales a este logos y dice que este logos estaba con Dios. Entonces, ¿quién es ese logos que estaba con Dios, que es Dios, pero que no es el Padre? Esa sería la pregunta para un unicitario. Hermano Edwin, pero ¿cómo contextualizaríamos, digamos, el texto de Juan 1.1 con este otro texto? Mira, para llevarlo un poquito más a profundidad, ya que usted maneja el griego, dice el verso 14, ¿no? Bueno, si según ellos dicen que el pensamiento, el logos era un pensamiento, o sea, refiriéndose a la parte del pensamiento de Dios dentro de Dios, porque eso es lo que están dando a entender ellos. Entonces, si el logos era un pensamiento, un plano, un propósito, ¿sí? Pero resulta que dice, adelante dice, entonces tendríamos que traducirlo también o interpretarlo, entonces, aquel plano pensamiento era Dios. Pero aquí hay un problema en el 14. Entonces, ¿cómo lo entendería usted, hermano? Ahí dice, y aquel pensamiento fue hecho carne.
dice el verso 14, ¿no? Entonces, ¿cómo se lo podemos traducir ahí? ¿O cómo se puede interpretar? ¿Cómo cree usted, hermano? Porque dice, y aquel verbo, aquel logos, aquel pensamiento, vamos a traducir, vamos a colocar lo que el pensamiento abstracto, o sea, fue hecho carne o sars, ¿cierto? Que hologos, creo que ahí es cierto. Sars egéneto. Entonces, ahí está. Así es, En ese hermano. punto. Sí. Entonces, ahí aparece que dice que fue hecho o vino a ser, o carne vino a ser. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Dios siendo un ser espiritual e inmortal, invisible, en este punto entonces dice, fue hecho, o sea, se hizo. Eso quiere decir que entonces ellos tienen a un padre que siendo un ser espiritual, luego se convierte en zar, o sea, en algo material, en algo, en materia. ¿Sí? De ser espiritual se convierte ahora en materia. O de ser un pensamiento, Dios, de ser un pensamiento abstracto, ¿sí? Un plano pensamiento ahora se vuelve carne. ¿Ve? Entonces, aquí tienen otro problema. No sé si usted se da cuenta, si quiere analice el texto, se dará cuenta de usted. Entonces, Dios en este caso sí es totalmente o sea, digamos este caso sí mutó, porque dejó de ser divino para volverse humano, y eso es un cambio totalmente, porque lo divino es una cosa y lo humano es otra. ¿Sí? No se puede comparar algo literal, un ser tangible, a un espíritu, porque es totalmente diferente, o sea, eso es totalmente diferente. Entonces, ¿sí? Hermano, escuche la pregunta de Guerrero de Dios que dice, entonces mi otra pregunta es, si Logos es en perfecta unidad con el Padre, ¿cómo explicaría 1 Juan 5:20 que dice, y este es nombre personal, este es el verdadero Dios y vida eterna? ¿Cómo explicaría usted 1 Juan 5:20, hermano? No, en este caso, porque es que ahí, por ejemplo, el contexto de ese texto está en Juan capítulo 17, verso 3, que es el texto, lo que Jesús dice, ¿no? Dice, y esta es la vida eterna. Póngale cuidado, el texto es ese y el contexto es el que menciona el Juan 5:20, porque ahí dice, Jesús dice en su condición aquí, Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? Cuando estaba en condición de siervo, ¿sí? Él no exaltó sus atributos. Tenemos que entender eso, no exaltó sus atributos, porque él no vino a exaltarse a sí mismo, sino a él lo exaltó fue Dios, como lo dice Filipenses capítulo 2, verso 9, ¿sí? Por cuanto él se humilló, dice que Dios le exaltó hasta lo sumo. Entonces viene el punto acá. Cuando dice ahí Jesús en oración, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, a quien has enviado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Significa esto de que hay una contradicción? No, porque obviamente Jesús, para mí en lo que entiendo de las escrituras, allí ese texto está complementando lo que nos dice ahí el pasaje en Juan 17:3. Lo dice allí. ¿Por qué? Porque Jesús es también Dios, obviamente porque Él es de la misma sustancia, de la misma esencia del Padre. Entonces es Dios verdadero en unidad con el Dios verdadero. Eso no, eso, porque obviamente Jesús, entonces Jesús no sería un verdadero, sino un falso, y eso caeríamos en un tremendo problema. Entonces, obviamente que el texto está de esa manera, aunque hay otras versiones que lo traducen un poco más diferente, pero la Reina Valera es la que lo traduce así, que dice, y este es como dando a entender, digamos, dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, ¿cierto? Y estamos en el verdadero, ¿sí? En su Hijo, Jesús el Cristo, dice, y ahí en otras versiones aparece un puntico ahí, ¿cierto? Y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces ahí tendría un problema, por ejemplo, el estimado que está preguntando ahí, porque si lo tomamos desde la perspectiva de la unicidad, el Padre estaría disociándose a sí mismo, porque allí está diciendo en la oración que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, cuando Él es el mismo Dios verdadero. Entonces está hablando de que conozcan a alguien, porque hay un pronombre demostrativo allí, creo que en segunda persona, el singular, dice que te conozcan a ti, ¿sí? El único Dios verdadero, y a Jesús, el Cristo a quien has enviado. Entonces, ahí tendría una contradicción la unicidad, porque si Él es el mismo, entonces, ¿cómo va a disociarse de sí mismo? Ahí Jesús está presentando a alguien, que es a su Padre. Y allí Juan, obviamente en complemento, pues está diciendo ya cuando Jesús ha resucitado, está en el cielo y todo esto, dentro de esa carta dice y sabemos que el Hijo de Dios ha venido.
¿Sí? ¿A qué vino Jesús? Obviamente a darnos a conocer al Padre y a darnos a conocer, o sea, y también Él a la vez, porque obviamente a través de Jesús conocimos al Padre, ¿sí? No literalmente como muchos lo enseñan, sino, digámoslo, a través de las obras, ¿sí? De lo que Él hacía y todo, el carácter y todo esto, se conoció a través de Jesús, y a través pues, de Jesús se conoció también que la imagen, porque Jesús es la imagen del Padre. Ahí conocimos, en Jesús conocimos al Padre, o se conoce al Padre en otras palabras, porque dice, el que me ve a mí, ve al que me envió. No dice que el que me ve a mí, ve al mismo Padre, no, de ninguna manera, sino ve al que me envió. Entonces, eso es lo que yo le puedo responder, hermano. Hermano. Ahí habla de dos sujetos, sí. Yo lo explicaría, 1 Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Bueno, de ahí ya tenemos al sujeto Hijo de Dios, el que Amén. vino, o sea, que el que vino fue el Hijo de Dios, no el Padre, empezando por eso. Ahora, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. O sea que si estamos en su Hijo, mire que ahí tenemos un pronombre posesivo. Es como yo decir, hermano Sergio, ¿dónde está su Hijo? ¿O quién es su Hijo? Ahí hay un pronombre posesivo donde yo le estoy diciendo a usted que usted tiene un hijo que le pertenece a usted. Allí donde dice estamos en su Hijo, hay un pronombre posesivo que le está diciendo a Dios el Padre que tiene un hijo y su hijo se llama Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. ¿Por qué? Porque en Jesucristo estamos en el Dios verdadero, porque el Hijo y el Padre son de la misma sustancia según Hebreos 1, de la misma hipóstasis. Esta palabra hipóstasis es una palabra usada allí en Hebreos 1:3, ¿sí? Que es la imagen de su sustancia, el carácter de su hipóstasis, ¿sí? O sea, el reflejo de su imagen, el reflejo de su sustancia, el resplandor de su gloria, el resplandor de su imagen, el resplandor de su gloria, el resplandor de su sustancia. Eso es lo que es el Hijo. Por eso en Juan 10:30 dice que ego que o pater enesmen, yo y el Padre uno somos. Uno somos. Yo, ahí está el pronombre personal, yo de primera persona, y el pronombre del Padre de tercera persona, el Padre, Él, está hablando de Él, de yo y Él. Ahí tenemos dos pronombres. Por eso, cuando dos personas hablan en la gramática y se juntan en una acción, se usa un verbo en nombre plural, ¿sí? Se usa un verbo en número plural. Por eso él dice, yo y el Padre uno somos, porque hay dos personas. No dice, yo y el Padre una persona soy, o una misma persona soy, como muchos hoy día lo quieren explicar, que están diciendo que es que lo que dice ahí es que la humanidad y la divinidad son uno. O Y sea que ahí le hay están dando. ahí hay un problema, mi hermano, ahí hay un problema grande y le voy a mostrar cuál es el problema que tienen ellos ahí, porque ellos tampoco se dan cuenta digamos, de las torpezas que ellos cometen, porque ellos dicen ahí, no, es que ahí dice, como algunas versiones dice, una cosa estamos siendo o somos, una cosa, una misma cosa somos. Es que, por ejemplo, esa palabra la usa bastante David Urrea y Wilson Villegas y muchos otros, dicen, es que ahí dice, yo y el Padre una cosa somos. Ajá. Entonces, ¿sabe qué están haciendo ellos? Ellos automáticamente, sin darse cuenta, se están refutando ellos mismos, porque ellos hacen diferencia entre humanidad y divinidad. Ellos dicen, no, la carne es una cosa y el espíritu eterno, ¿sí? Es otra cosa. Pero luego cuando usan ahí, por ejemplo, que es ahí creo que es el verbo eimi, ¿cierto? El verbo ser, estar, y ahí está en un plural. Entonces ellos dicen, es que cuando dice una cosa somos, se refiere que tanto Jesús
y la parte divina son una misma cosa. Entonces, si usted dice, bueno, agua y aceite es lo mismo, ¿qué está queriendo decir? Que entonces el agua es el mismo aceite o el aceite es la misma agua, o sea, no hay diferencia. O sea, entonces están diciendo que esa humanidad que está ahí, que se ve, es tangible, visible, entonces, al decir ellos que una misma cosa somos, tomándolo así de esa forma en plural, entonces están diciendo de que lo divino y lo humano es la misma cosa, o sea que no hay ninguna diferencia, eso es lo mismo. Nótese, entonces ahí ellos están cayendo en una contradicción. ¿Por qué? Porque entonces ellos, sin darse cuenta, sí están reconociendo que ese sujeto que está ahí, entonces sí es el mismo Padre con toda divinidad y que es un ser, digámoslo, visible, o sea, el Padre invisible es visible ahí, porque dice que es una misma cosa somos, o sea, que la carne, la SARS, ¿sí? Y el espíritu, o el ruach, o el neuma, es lo mismo, que SAR y espíritu es lo mismo, equivalente a lo mismo, eso es un error total. Entonces ellos mismos se están refutando cuando ellos después dicen, no, pero es que lo que murió en la cruz del Calvario, dicen ellos, no, murió fue la humanidad, como dice Jorge Mendizábal, murió fue el estuche. Ellos dicen, murió el estuche, pero resulta sí, que mi entonces, hermano. sí, permítame redondeo aquí. Entonces, pero resulta que Jorge Mendizábal dice que el estuche y la guitarra, pues es totalmente diferente, pero en este caso, al decir ellos, como lo usa David Urreda, que dice en este caso, que dice una misma cosa somos, entonces, ¿qué está diciendo? Que la guitarra y el estuche es un mismo instrumento, o sea, no se puede diferenciar, es lo mismo. Guitarra y estuche es lo mismo, ¿sí? Divinidad y humanidad es lo mismo. Así de sencillo. Ellos están cayendo en contradicción sin darse cuenta. Adelante, hermano. Bueno, sí, mi hermano. Sí, no, es que hay muchas preguntas. Sí, Joshua, hermano Joshua. Hay muchas preguntas, hay mucha incógnita, hay muchas dudas. Lo que pasa es que, bueno, en el momentico ya vamos a irnos ya despidiendo, vamos a ir terminando. Amén. La idea de esto es que las personas recapaciten, observen, analicen qué es lo que están creyendo. Yo también fui unicitario 12 años, estudié bastante la unicidad, me presenté en los canales de teólogos reconocidos como Luis Polo, Julio César Clavijo, pero ellos ahorita ya quieren borrar todo eso como si eso nunca hubiera pasado, porque el vicio de ellos, por ejemplo, estaba viendo unas explicaciones de Israel Montaño, que fue un pastor unicitario pentecostal durante 20 años, y Dios le reveló a su hijo, y él abandonó la unicidad. Entonces estaba escuchando un video de Julio César Clavijo hablando acerca de Israel Montaño, diciendo de que fue que Israel Montaño nunca conoció la unicidad. Entonces el vicio de estos personajes es cuando un unicitario conoce la verdad o conoce al Hijo de Dios y huye de la unicidad, entonces salen estos reverendos, eruditos, los más duros, los teólogos de la Pentecostal, a decir que ese que se fue nunca conoció la unicidad, porque si la hubiera conocido de verdad, nunca se hubiera ido de la unicidad. Entonces, eso es otro comentario para que tengan en cuenta de la manipulación psicológica y el modus operandi que usan estos líderes religiosos para que usted no huya. Otra cosa que me he dado de cuenta de los unicitarios es que se centran más en estudiar la Trinidad que estudiar la unicidad. Por eso usted ve maestros unicitarios saliendo en video diciendo que los mismos unicitarios no saben qué es la unicidad, pero conocen más la Trinidad. Por ejemplo, la explicación de la guitarra y el estuche. La guitarra es el Padre y el estuche es el Hijo. Muere el estuche en la cruz y la guitarra no muere porque la guitarra salió del estuche. No se sabe cuándo sacaron los soldados romanos, no se sabe a qué hora sacaron la guitarra del estuche
y no se sabe a quién fue el que le dieron los latigazos, a la guitarra o al estuche. O cuando le dieron los latigazos al estuche ya habían sacado la guitarra. De pronto estaban tocando una canción de corridos prohibidos con la guitarra mientras azotaban al estuche. Escuche usted las herejías, hermano, de estos, de estos teólogos super sabios pentecostales. Escuche usted esa sabiduría. Él tiene que explicarles la unicidad de esta manera absurda, con plastilina, porque ellos no entienden. Tienen que hacerle muñecos de plastilina para que puedan entender la unicidad, porque la unicidad no la pueden entender, ni los líderes de ellos la entienden. Entienden más fácil la Trinidad, pero lo más bravo es que no son trinitarios, son antitrinitarios, pero conocen más la Trinidad que la unicidad. Y otra cosa, viendo los videos que hemos expuesto, viendo los videos que se han dado, las contradicciones de estos pentecostales, de estos líderes, mire que en uno de esos videos sale el teólogo Julio César Clavijo diciendo que el Hijo sí es una persona eterna, refutando así la unicidad, porque al ellos creer que Jesús es el Padre, pues si el Padre se manifestó como Hijo, el Hijo tiene que ser una persona eterna porque es el mismo Padre, ¿verdad? Pero ellos ni siquiera entienden eso. ¿O qué dice usted, hermano? Hermano, es que es una realidad. Yo le invito a todas estas personas, mira, por ejemplo, a Guerrero de Dios que está ahí haciendo preguntas, que yo veo que él ahí lo que hace es tratar como de disipar, digamos, su problema cognitivo en entender su doctrina, haciendo este tipo de preguntas, digámoslo, capciosas, ¿sí? Unas preguntas capciosas a manera de trampa saducea que él está haciendo ahí para ver si uno cae en el jueguito de la contradicción. No, sencillamente hay que entender, hermanos, y le invito a todos para que analicen. Es que esta gente no realmente, digamos, nunca se han metido a estudiar, porque yo les he preguntado, bueno, ¿y cómo es que ese Padre se hizo carne? Y comienzan a citar textos, no, es que Dios fue manifestado en carne, Dios fue manifestado en carne, y una repetiera como el loro, cuando dice quiero cacao y quiero cacao y quiero cacao, y de ahí no sale, o sea, no se les ha enseñado más. Entonces, ahí, por ejemplo, están todos los textos, ¿cómo fue que Dios se hizo? O sea, ¿cómo fue la manifestación de Dios? ¿O cómo fue que ese Dios se hizo carne? Uno les pregunta eso, ¿sí? Vamos a empezar por ahí. Por último, terminan diciendo, no, es que es un misterio, que eso no lo entendemos nosotros realmente, porque nuestra mente es muy finita y no logramos entender los misterios de Dios. Pero hay que de todas maneras creerlo, así como lo dice, como lo enseña por fulano de tal o el reverendo tal. Entonces yo tengo que creerlo así porque así es. Cuando resulta que la escritura nos enseña realmente quién fue el que digamos, a quien se le preparó el cuerpo, porque ni siquiera ese texto de Hebreos capítulo 10, verso 5, lo conocen, porque allí claramente dice es que alguien le preparó cuerpo al Mesías, o sea, al Hijo de Dios. No fue él mismo, porque él no dice, el texto no dice ahí que él mismo se preparó cuerpo, de ninguna manera, ni tampoco dice que él mismo se engendró. Pero ellos, según eso, dicen es que el Espíritu Santo es el mismo Padre, entonces ellos tienen el mismo Padre engendrándose a sí mismo y todo este tipo de cosas, o sea, todo es un error terrible. Entonces yo les invito es que escudriñen, miren, tómense el tiempito en oración, pídanle al Señor que les dé entendimiento para comprender, porque yo realmente, yo le digo, yo estaba muy ciego también, porque yo duré casi 20 años creyendo esto así, y lo enseñaba y lo predicaba. Claro, no, sí, Dios se manifestó en carne, y Dios aquí era así, y allá era así, y todo esto. Pero, en fin de cuentas, cuando yo realmente abrí los ojos, sí, Dios me permitió ver la realidad de las cosas, estudiar las escrituras, me di cuenta que esto realmente es una incongruencia terrible. O sea, sinceramente, no tiene sentido el humor, sinceramente, porque ¿cómo es posible que Dios hable incoherencias, actúe de formas, de maneras raras y extrañas que no tienen sentido? ¿Cómo es que él mismo, pues, ora a sí mismo, se clama a sí mismo, por ejemplo? Si él es todopoderoso, digámoslo así, entonces, ¿para qué necesita clamar y orar? No necesita, Dios no necesita clamar y orar, así mismo, ¿por qué? ¿Quién lo va a ayudar a él? Dígame, ¿quién lo va a salvar? A ver. Sí, hermano. No, es tremendo. El hermano Alexis Delgado pregunta que si fuimos unicitarios, sí.
Sí, Sí, hermano, claro. los dos fuimos unicitarios y Dios tuvo misericordia de nosotros y escapamos por nuestras vidas de la herejía unicitaria. Dejamos de negar al Hijo de Dios y empezamos a creer como dice la Escritura, ¿sí? Por ejemplo, Juan 6:38 dice, yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, ¿quién fue Amén. ese que descendió, que del cielo vino enviado desde el cielo y no vino a hacer su voluntad? Entonces, ¿quién fue ese ser enviado por otro que no vino a hacer la voluntad de él, sino la voluntad del otro? Es como, Hermano por Edwin, ejemplo, el Salmo 100. Sí, hermano, yo no le pregunta a los sinceros, vamos a ser sinceros aquí para que la audiencia escuche, por que vamos a tratar de redondear aquí algo, redondear ya el programa. Vamos a ver, yo digo, hermano Edwin, ¿usted cuántas voluntades tiene? A ver, usted personalmente aquí en la tierra, ¿cuántas voluntades tiene usted como ser humano, como sujeto, como hombre, como persona? ¿Usted cuántas voluntades tiene? O sea, usted. bueno, al ser una persona, tengo Sí, una razón y una voluntad. usted no puede tener dos voluntades, ¿sí o no? ¿O tiene dos voluntades usted? Bueno, yo tengo dos naturalezas, que sería la naturaleza física y mi naturaleza espiritual. Sí, sí, pero a la Pero hora, yo, hablando de voluntad literalmente, ¿cuántas voluntades tendría hablando usted? hablando de voluntad, pues mi voluntad tendría que ser una sola. O sea, mi cuerpo no podría tener una voluntad aparte de la voluntad de mi espíritu. ¿Cómo es que yo en mi espíritu voy a tener una voluntad y en mi carne va a tener otra voluntad? Entonces, mi carne tendría una voluntad y el espíritu tendría una voluntad. Entonces, no sería un ser, serían dos seres, porque eh, tengo una sola razón, porque mi carne no tiene voluntad propia. Mi carne tiene la voluntad de mi ser, ¿verdad? Entonces, No entonces podría sería yo la separar carne, la voluntad de mi espíritu de mi cuerpo. o sea, sería la carne soldado de Jesucristo tiene una voluntad y el espíritu soldado de Jesucristo tiene otra voluntad. Imagínese usted eso. Imagínese usted eso. ¿Ah? Entonces, imagínese usted. Entonces, ahora bien, pero si usted dice, hermano Edwin, usted hace la voluntad de Dios, o usted quiere hacer la voluntad de Dios, o usted practica o hace la voluntad de Dios, usted me respondería, sí, cierto. Pero hay un detalle. ¿La voluntad de Dios y la voluntad suya es la misma o es diferente? No, porque si mi carne hace algo, es porque yo se lo he ordenado, porque es mi ser. O sea, mi cuerpo no se puede separar de mi razón, de mi ser, porque yo soy un ser. Y mi cuerpo, pues, es parte de ese ser. Mi cuerpo no puede tener una voluntad aparte de mi ser. O sea, si yo soy el ser y tengo mi mente y tengo mi voluntad, como mi carne, como mi cuerpo va a tener un pensamiento o una razón aparte de mi ser. Entonces, esto es lo que pasa con los unicitarios. El Padre tiene una voluntad, el Hijo tiene otra voluntad, el Espíritu tiene otra voluntad, pero resulta que estas tres manifestaciones, esta triple manifestación de Dios, esta trinidad de manifestaciones de Dios, no son tres personas con tres voluntades, serían una sola persona que le ha dado voluntades a cada manifestación. O sea, el ser se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu, pero es un ser, es una sola persona. Ahora, esta sola persona le tuvo que haber otorgado una personalidad aparte de su ser a la manifestación Padre, una personalidad aparte de su ser a la manifestación Hijo y una personalidad aparte de su ser a la manifestación Espíritu. No sé si me doy a entender, hermano. Sí, sí, claro, hermano, estoy entendiendo. Ahora que estoy entendiendo. Estoy entendiendo. Entonces, o sea, lo que Entonces, yo... sí, sí, en ese orden de ideas, hermano, ellos dicen, no, Dios es
omnipotente y todo lo puede, pero resulta que la omnipotencia que explica la unicidad es una omnipotencia relativa, no es una omnipotencia total, porque el Dios unicitario tiene el poder de manifestarse de tres formas distintas y simultáneas al mismo tiempo, pero no puede tener un hijo y enviarlo al mundo a salvar al mundo, porque eso es imposible. Entonces, la omnipotencia del Dios unicitario es una omnipotencia relativa. Es una omnipotencia con la cual Él no puede engendrar un hijo, como dice la Escritura, y enviar su hijo al salvar al mundo, porque eso es imposible para el Dios unicitario. Así es. Sí, hermano, y permítame, le agrego algo así como para ir nosotros concluyendo. ¿Cómo la ve? Tremendo, tremendo, hermano. Sí, pero permítame agregar algo, por ejemplo, ellos en sí tienen a un ser, vamos a hablarlo así como pues enseña la Trinidad en cierta forma, porque la Trinidad habla también de que Dios es un ser tripersonal, ¿sí? Dios es un ser tripersonal, ellos lo enseñan así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en sí ellos están refutando la Trinidad, pero a la vez la están creyendo. ¿Por qué? Porque tienen a un Padre unicitario, siendo a la vez un ser tripersonal. ¿Por qué? Porque es un ser que aunque ellos lo dicen simultáneamente, él se está fraccionando en tres entes o identidades que tienen a la vez simultáneamente razón y voluntad. Entonces, eso es un ser tripersonal. O sea, es a la vez uno, pero a la vez es tres. Imagínense esa contradicción. Ahora bien, pues yo le he preguntado a usted, mi hermano Edwin, es que Dios no puede tener dos voluntades. Si siendo un solo sujeto, un solo ser, un solo ente, no pueden haber en él tres voluntades o no pueden haber dos voluntades, tiene que haber una sola voluntad. Y por otro lado, tampoco puede tener dos vidas, porque según Juan capítulo 5, verso 26, Jesús dice así: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, o sea, en sí mismo, ¿sí? por su propia cuenta, ¿qué es lo que quiere decir? Dice así, o sea, ahí pone un símil comparativo, o sea, de igual manera, de igual forma, también ha dado así mismo. Al Hijo tener vida en sí mismo, o sea, que el Padre tiene vida en sí mismo, vida propia, es, digamos nuestras palabras, él mismo es autónomo de sí mismo, nadie le ha dado la vida a él. Él le da también al Hijo el tener la misma forma, o sea, de tener la misma sustentabilidad en sí mismo. Entonces no tiene una cosa, ahí habrían dos vidas. El Padre tiene una vida propia en sí mismo y luego dice que le da al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? El Padre tiene una vida, uno, y el Hijo tendría otra. Entonces el Padre tendría, si es el Padre siendo el mismo Hijo, entonces el Padre vendría a tener dos vidas. Vendría a tener dos vidas. Entonces eso es ilógico, porque el Padre solamente tiene una vida, ¿sí? Una vida absoluta. No puede tener dos vidas, porque si tiene dos vidas, entonces ya no sería un solo sujeto, sino que serían dos, aunque sea el mismo ser, pero al fraccionarse de esa manera, con razón y voluntad independiente, entonces automáticamente esto lo hace ser otro ser. ¿Sí ve? Entonces ahí ellos sí tendrían a un politeísmo, tendrían una trinidad, porque tienen a un tercero que es el espíritu también, el Padre volviéndose espíritu, manifestándose como espíritu también, con razón y conciencia. Entonces serían tres, o sea, un Padre tripersonal, el Padre unicitario tripersonal, ¿sí? Es uno y a la vez tres. Eso es una paradoja realmente terrible. Sí, allí vemos que los unicitarios usan también la doctrina de la Trinidad como una de sus explicaciones al momento de tratar de explicar estas tres manifestaciones de Dios. Tienen que usar de alguna manera una Trinidad parcial, donde el Padre se manifiesta temporalmente o parcialmente en una trinidad de manifestaciones. Y a cada manifestación le da su propia personalidad para que cada manifestación no quede sin personalidad.
exceptuando al sujeto, que es la ontología, exceptuándolo de las tres manifestaciones. Bueno, mi hermano, muchas gracias. Gracias a los que estuvieron conectados. Dios les bendiga grandemente. Vamos a seguir compartiendo estos diálogos, estas enseñanzas. Vamos a tener más invitados. Si Guerrero de Dios quiere ser un invitado, mándeme el número de WhatsApp. Yo le envío la invitación y en una próxima ocasión podemos tener un diálogo. Gracias, estimado Sergio, por haber aceptado la invitación. Gracias por su disertación. Creo que esto que hemos compartido hoy va a poner a pensar a muchas personas. Obviamente que otros no, otros van a seguir con su pensamiento del fanatismo religioso. Esto me lo enseñaron y no lo cambio, estilo pensamiento católico, nací católico, me muero católico, mi tataranietos y toda mi familia van a ser católico, así dicen muchos unicitarios, eso unicitario y así me voy a morir, pero hay otros que Dios ha tenido también misericordia igual como nosotros y les ha revelado a su Hijo Jesús, para que no lo sigan negando, porque el unicitario niega al Hijo de Dios. Listo, mi hermano Sergio, unas palabritas ahí de despedida a nuestros oyentes. Bueno, mis hermanos, entonces a los amigos y hermanos que nos escucharon a través de esta transmisión, bueno, muchas bendiciones, un fuerte abrazo, bueno, Shalom Adonai, muchas bendiciones para todos y nos vemos en otro envío por acá con la ayuda del Señor y vamos a estar tocando muchos otros temas más y hay muchos más argumentos para mostrar a las personas que realmente están equivocados en muchas cosas, pero bueno, Dios sea ayudándoles y dándoles entendimiento para comprender las escrituras. Saludos, hermano Eve, muchas gracias por tenerme en cuenta. Bendiciones para usted y su familia. Fuerte abrazo. E Irene, tu Cristo.